queridos compañeros, tengan ustedes muy buenas tardes. Daniel Garazo tiene el gusto de saludarlos en esta una nueva puesta en el aire de Yo Nací en este País, correspondiente a este martes 16 de junio de 2026. Posible, como siempre lo expreso, gracias a la operación técnica de estudios de nuestra compañera y amiga Dayana Álvarez y a la provisión general y de contenidos en particular de mi compañera de siempre, Rosana Pulido. Vamos a dedicar el programa de hoy, ya que la fecha así lo amerita, a 71 años de los criminales bombardeos por parte de la aviación naval y parte de la Fuerza Aérea Argentina a su pueblo indefenso en Plaza de Mayo, a desenmascarar a dos de estos criminales que formaron parte del bombardeo: Carlos Enrique Carús, de la Fuerza Aérea, y Andrés Noriega, piloto de la aviación naval, cuyos rostros estuvieron ocultos durante más de 50, 60, hasta hoy, diría yo, quedaron como difuminados en la historia. Vamos a saber hoy quiénes eran, porque a los asesinos del pueblo hay que desenmascararlos, que no son otra cosa, y no fueron otra cosa. Al efecto, comenzaremos diciendo que la jornada golpista del 16 al 23 de septiembre del 55 tuvo un violento precedente, justamente el 16 de junio de ese año, cuando una flotilla aérea intentó eliminar a Juan Domingo Perón y atacó la Casa de Gobierno y zonas aledañas estratégicas como la Plaza de Mayo. Los muertos por las bombas de 100 y 50 kilos y las ráfagas de metralla de 20 milímetros propinadas por las aeronaves se contaron por decenas. El original de Azul, provincia de Buenos Aires, Carlos Enrique Curro Carús, encabezó la escuadrilla de la 7ª Brigada de la Fuerza Aérea con asiento en Morón, que en un momento fundamental del 16 de junio piloteara los poderosos aviones a reacción, los caza ingleses Gloster Meteor. De origen británico, como ya lo expresé, esta serie de aviones había tenido una destacada participación durante la Segunda Guerra Mundial y fueron incorporados por la Fuerza Aérea Argentina ya por los años 40. Son los expedientes desclasificados de la época los que contienen los elementos probatorios. Por ejemplo, uno que indicó que en su portada, que rezaba secreto del Ministerio de Guerra, denominado Informe de los Sucesos de la Revolución, así lo denominan, del 16 de junio de 1955. En su folio 34 se deja perfectamente en claro que se organizó la provisión, distribución y preparación del armamento de los aviones, sus bombas, portabombas, espoletas, etc., en especial a partir del 1 de junio del corriente año. Esto confirma que la zonada fue preparada con suficiente anticipación. No se trató entonces de un acto espontáneo. El día 16 de junio a las 11:30 se adoptaron las primeras medidas en jurisdicción de la Armada, de la Marina de Guerra, luego de una orden emitida por el Comando Naval, según obra en el folio 70. Poco antes de que los golpistas rociaran con bombas la Plaza de Mayo, a las 12:40, la comandancia de la base naval Puerto Belgrano, a la par que informó la puesta en vigencia del Plan Corintes, esto es conmoción interna del Estado, entregó una orden para que fuese leída a la tropa a través de sus jefes. Decía la orden: se recuerda al personal que por imperar el estado de guerra interno debe cumplir estrictamente las órdenes y consignas impartidas. En su defecto será pasible de las sanciones disciplinarias previstas en el Código de Justicia Militar en la parte correspondiente al estado de guerra. Este tipo de orden es la que explica por qué aparecieron conscriptos muchas veces en operaciones militares que fueron desde allanamientos hasta golpes de Estado.
lejano. Canto mío y lejano, sueño de ver las pibas tomadas de la mano con muchachos alegres que sepan del verano. Toda la calle nuestra, todo amor, todo canto. Ay, si ustedes operan cuánto anduve, muchachos. Ay, si ustedes quisieran no ser Dios y cuidarlo, canten, bailen. Un pájaro, ay, si ustedes supieran cuánto anduve, muchachos. Ay, si ustedes quisieran escuchar lo que canto, que pronto partiría la tristeza y el llanto. Sueño mío y lejano, canto mío y lejano, sueño de ver las pibas tomadas de la mano con muchachos alegres. Todo amor, todo canto. Canten, bailen. Un pájaro, tristeza mi llanto, no ser Dios y cuidarlos. Iniciando la ilustración musical correspondiente al programa del día de la fecha, iniciamos escuchando al artista elegido para tal fin, el compañero Leonardo Fabio, quien interpretar del propio Leonardo Fabio, no ser Dios y cuidarlos. El aviador militar Carlos Enrique Carús había nacido en Azul y tuvo 7 hermanos. Su padre fue el exintendente de esa localidad por el Partido Conservador, se trata de Agustín Carús. Había nacido en Azul en el año 1887, era hijo del martillero José Carús, de notoria actividad mercantil en Azul a fines del siglo XIX, y estudió Derecho en la Universidad Nacional de La Plata. Se graduó en 1914 y poco después retornó a su ciudad. En representación del conservadurismo argentino, Agustín Carús no solo fue intendente de Azul, sino diputado provincial por 3 periodos y diputado nacional en 2 oportunidades. En la nota necrológica publicada en un diario
azuleño el 28 de mayo del 63, se destacó que en 1930 fue designado intendente y gobernó durante esa década, aunque hubo interinatos. Se recuerdan algunas obras de su gestión: el balneario, el mercado municipal, las portadas del parque y del cementerio, entre otras. Murió el 27 de mayo del 63 en el Hospital Aeronáutico de la capital federal. Los restos fueron desplazados hasta Azul en un avión sanitario. Por su parte, en el avión Independencia de la Presidencia de la Nación, se transportó a los familiares para realizar el sepelio en esa ciudad. Carlos Carús, volviendo a su hijo, estudió en Azul y su pasión por los aviones le impulsó a ingresar en la Fuerza Aérea Argentina. Para 1955 estaba incorporado, con grado de capitán, al Grupo 3 de Caza de la 7ª Brigada Aérea, con asiento en la base aérea de Morón. El comandante en ese momento era el comodoro Carlos Alberto Soto. El joven Carús creció con la firme convicción de que en la Argentina, como en el azul de su sangre, cada cosa debía estar en su lugar. Y el peronismo había puesto el país patas para arriba. Los conservadores vieron cómo se les esfumaba el poder en una provincia donde las chimeneas del suburbio eran más valoradas que las tranqueras. La generación joven de la familia había crecido oyendo hablar con desprecio de las boinas blancas de los radicales, a quienes los conservadores habían derrocado en 1930 con unos pocos tiros y algunos fiambres, para gobernar durante una década de orden y fraude, evitando así que la democracia fuera un exceso. El peronismo había llegado en 1945 para redoblar la apuesta, y entonces hasta las boinas blancas radicales se habían espantado y unido a las rojas del conservadurismo contra esos que, en vez de boina, usaban el overol y la camisa armangada y sucia de grasa como emblema. Las órdenes que recibieron los pilotos, entre ellos Carús, aquella mañana del 16 de junio del 55, fueron directas: debían eliminar a Perón. El azuleño no participó de los 2 primeros vuelos que realizaron los 5 bombarderos Beechcraft, que arrojaron bombas de 100 kilogramos, seguidos por 15 North American AT-6, diseñados para poder realizar un bombardeo en picada. Entre estos equipos fueron los responsables de los primeros ataques sobre la Casa de Gobierno y la Plaza de Mayo, pasadas las 12:30 del 16 de junio de 1955. Si mi guitarra canta como canta y suena como a duelo mi garganta, es porque soy latinoamericano y veo a Cristo a diario crucificado, y he visto a Cristo a diario crucificado. Hay que ver un obrero volver a casa sin pan para sus hijos y derrotado, después de haber buscado en vano un trabajo, o trabajando en pago de un mal salario, sin pan para sus hijos y derrotado. Hay que ver cómo miran esos niñitos, tristes, desguarnecidos, como asustados, con hambre y empujados a la ignorancia,
por la fiera arrogancia de los que mandan, con hambre y empujados a la ignorancia. A veces me agarra pena arrancar a mi guitarra. A veces me agarra pena arrancarle a mi guitarra cosas que mi pobre alma me murmura en los silencios. Pero yo qué culpa tengo de ver las cosas que pasan. Pero yo qué culpa tengo de ver las cosas que pasan. Soy un cantor de pueblo sin mucho vuelo, pero por ser de pueblo sé lo que quiero. Yo le canto a la gente simple y sencilla y odio como se debe a la oligarquía. Y odio como se debe a la oligarquía. Soy un cantor de pueblo sin mucho vuelo, pero por ser de pueblo sé lo que quiero. Gracias le doy al cielo por el regalo de saber quién es Cristo y quién es el diablo. De saber quién es Cristo y quién es el diablo. Si mi guitarra canta como canta y suena como a duelo mi garganta, es porque soy latinoamericano y veo a Cristo a diario crucificado. Y he visto a Cristo a diario crucificado. Gerardo Fabio interpretaba Si mi guitarra canta como canta, un tema del propio Leonardo Fabio. Según establece uno de los documentos consultados de carácter reservado, Presidencia de la Nación, Casa Militar, síntesis de los acontecimientos desarrollados durante la jornada del 16 de junio de 1955 en la Casa Rosada, el día 16, el presidente Perón había iniciado su actividad a las 7 de la mañana con las audiencias previstas para ese día. En el curso de esa mañana se habían recibido distintas noticias, las que preferentemente eran propaladas por personas vinculadas con el clero. Estas noticias podrían configurar la gestación de un acto subversivo. Poco antes de las 11, Perón fue informado sobre el inicio de una conspiración. Por ese motivo se retiró de la Casa de Gobierno y se alojó en el Ministerio de Ejército. Además, se establecieron puestos de combate en diferentes puntos estratégicos de la Casa Rosada. A las 12:40 horas aproximadamente de ese día,
El histórico edificio sufrió las tremendas sacudidas producidas por la explosión de potentes bombas aéreas. El incesante rugir de motores de aviones evidenciaba la ejecución contra el edificio, francamente expuesto, de una acción aérea planificada. Al mismo tiempo, 3 camiones y un jeep con tropas de la Infantería de Marina abrieron fuego con pistolas ametralladoras contra la Casa de Gobierno a la altura del Salón de Acuerdos y luego contra otros sectores del edificio. El expediente citado revela que Carús participó del ataque de las 15:30 horas. Fue el capitán de la escuadrilla que voló a baja altura sobre la avenida Rivadavia. En las cercanías del Cabildo, los pilotos abrieron las compuertas para iniciar el bombardeo. Primero lo hizo Carús y luego los tenientes Luis Soto, Juan Carlos Carpio, Guillermo Palacios y Enrique Marelli. Acribillaron la sede gubernamental y giraron en torno al Río de la Plata para volver y ametrallar la parte posterior del edificio. Alrededor de las 15:30 horas se intensifica el ataque terrestre y aéreo, rompiéndose de esta manera la pequeña tregua que vivieron sus defensores. Poco después, sigue diciendo el informe, folios 11 y 12, se produce un intenso ataque aéreo rebelde, ejecutado por aviones de bombardeo y ataque, Gloster Meteor, sobre la Casa de Gobierno y del pueblo que ocupaba las calles adyacentes. Para las 17, la Marina de Guerra, al ver fracasado su intento golpista, ya había iniciado el proceso de rendición. A muchos sorprendió entonces que a las 17:30 otra escuadrilla de cazas Gloster Meteor, también al mando de Carús, y conformada además por los tenientes Rafael Cantisani, Armando Janot y Enrique Marelli, reapareció volando a baja altura y disparó contra el Departamento de Policía, el Ministerio de Comunicaciones y nuevamente la Casa de Gobierno. De pasada, los pilotos atacaron la manifestación que realizaba la CGT en Plaza de Mayo. Allí murió el dirigente obrero Héctor Pesano, junto con muchos otros. Señala el expediente. Después de las 17 horas, la calma fue interrumpida por un nuevo ataque aéreo dirigido al edificio de la Casa de Gobierno, produciendo nuevos derrumbamientos de sus techos y paredes. El último pasaje de los aviones enemigos fue hecho por 2 máquinas a reacción que, en su fuga, ametrallaron la Casa de Gobierno y al público que ocupaba la Plaza de Mayo, mientras la defensa antiaérea propia rechazaba el insólito ataque hecho al pueblo indefenso. La mayoría de estos aviadores, luego de atacar con bombas y metrallas la zona de Plaza de Mayo y Casa de Gobierno, continuó viaje hacia la República Oriental del Uruguay, un país que les dio refugio en concepto de asilo político. El de esa jornada, para algunos investigadores, fue el auténtico bautismo de fuego, y yo lo creo así, de la Fuerza Aérea Argentina, aunque desde la propia fuerza se afirma que ello ocurrió recién en la Guerra de Malvinas. Las víctimas de los bombardeos del 16 de junio de 1955 sumaron más de 300 y hubo al menos 2.000 heridos graves, parte de los cuales sobrevivieron lisiados. Quiero aclarar que este criminal, hablamos de Carús, no se contentó con el hecho de bombardear y ametrallar. Cuando efectuaba su retirada, vertió sobre la multitud, soltó sus tanques de combustibles extra que tenían bajo la superficie para que explotaran entre la multitud. Otra noche más tengo que pasar pensando en ese amor que fuera mío y ya nunca más será. Otra noche más saldré a caminar en busca de un amigo que bien sé
no me consolará. Si ves brillar su pelo contra el azul del cielo, ella es. Si ves que la cadencia de su andar te enternece, ella es. Si ves caer la lluvia y el sol está en su cuerpo, ella es. Aquella que yo quise, aquella que he perdido, la que no ha de volver. Por donde ir que no vaya su recuerdo conmigo, cada esquina que cruzo, cada metro que pasa, ella es un pájaro que huye, una canción lejana, ella es aquel cine en mi barrio, una hoja que cae, ella es aquella que yo quise, aquella que he perdido, la que no ha de volver. Otra noche más tengo que pasar pensando en ese amor que fuera mío y ya nunca más será. Otra noche más saldré a caminar en busca de un amigo que bien sé no me consolará. Si escuchas una risa cálida como un niño, ella es. Si tiene en la mirada la soledad del grillo, ella es. Si al pasar por tu lado huele como una rosa, ella es. Aquella que yo quise, aquella que he perdido, la que no ha de volver. Adiós, mi amor, esta es mi última canción. Nunca más, mi amor, nunca más, nunca más. Escuchábamos Ella es de por el gran Leonardo Fabio. La Argentina fue testigo el 28 de septiembre de 1955 de un hecho singular. Ese día retornaron, entre otras personas, los pilotos que habían protagonizado los bombardeos del 16 de junio. Fueron 201 civiles y militares que se habían exiliado en Uruguay y 173 cadetes del Liceo Naval Almirante Brown los que arribaron a Puerto Nuevo, aquí en la capital federal. Unas 15.000 personas, según estimó la prensa, entonando el himno nacional argentino, lo recibieron ese día. El capitán Carlos Enrique Carús tenía una hinchada muy numerosa, esto entrecomillado, al punto de ser uno de los que mayores muestras de simpatía y afecto recibieron. La crónica periodística añade: también era fácil de advertir que desde el muelle un cartelón indicaba: estudiantes exilados, viva la FUA, la Federación Universitaria Argentina. Carús descendió
detrás del profesor Esteban Rondanina. En ese momento el cronista vio a una señora que pedía paso entre los marineros y soldados. Era la señora madre del aviador que caía con toda su ternura en los brazos del hijo en una escena de contagiosa emotividad. Esto es por ti, Curro, que era el apodo de su hijo. Esto es por ti, hijo mío. Decía sollozando la madre que tantas horas de angustias había vivido. Esto está volcado en el diario El Tiempo de Azul del 29 de septiembre del 55 en su página 1. Naturalmente los decretos de baja de los militares, marinos y aviadores que participaron del bombardeo del 16 de junio, con la Revolución Libertadora quedaron sin efecto. Carús, uno de los pilotos que portó la consigna "Cristo vence" en los Gloucester Meteor, luego del 55, tuvo escasas apariciones públicas. A fines de 1957 se realizó la Semana de la Aeronáutica, una jornada compartida con pilotos de los Estados Unidos. De acuerdo con la Revista Nacional de Aeronáutica, en su edición de diciembre de ese año, la demostración de acrobacia individual corrió por cuenta del capitán Carlos Enrique Carús. En julio de 1960, oficiales de la Fuerza Aérea Argentina integraron el contingente militar de la Organización de las Naciones Unidas en la República del Congo belga, renombrada en 1971 como República de Zaire. El comandante ya había ascendido en el escalafón aeronáutico. Carlos Enrique Carús encabezó el segundo contingente de oficiales que permaneció en el país africano entre enero y julio de 1961. Así se refleja en las actas del cuarto Congreso Internacional de Historia Aeronáutica Militar Argentina de septiembre del 2016, editado por la Dirección de Estudios Históricos, Secretaría General de la Fuerza Aérea Argentina. Convocados por la ONU, los pilotos argentinos participaron de diversas actividades. Esta intervención no impidió que el líder anticolonialista Patrice Lumumba fuera asesinado. El país inició un proceso de sangría que se prolongaría durante años. La intervención de Carús y otros militares argentinos se extendió en el Congo hasta 1963. Se había dispuesto durante la presidencia de Arturo Frondizi, a través del decreto 10.570 del año 1960. Ya no pregunto más por qué la vida. Es inútil. Ya lo intentaron varios. Me basta con saber que comencé al principio, que vengo desde siempre, que soy pariente de la primera estrella, una intención de Dios, una infinita cadena de caricias. Por eso simplemente vivo. Y es mi vida sencilla. He reído, he llorado, pero digan quién no. A veces hice trampas, a veces hice daño, otras me brindo entero, pero digan quién no. ¿Qué más, qué más, qué más les podría contar? ¿Qué más, qué más, qué más les podría contar? Fui un poco mentiroso, pero tan solo un poco, tal vez lo imprescindible para poder vivir. A veces fui valiente y he conocido el miedo, pero vivo el orgullo, ni en sueños fui traidor.
Amé mucho y me amaron y he dejado mis frutos. Y aprendí de un judío que es respeto y amor, que es pecado de muerte explotar a los pobres. Y ese obrero judío yo elegí para Dios. ¿Qué más, qué más, qué más les podría contar? ¿Qué más, qué más, qué más les podría contar? Me quiero cuando sueño que muero por la gente, aunque después despierto soy un pobre bufón. Me encanta trasnocharme con locas y ladrones, y borracho 1000 veces me ha descubierto el sol. Mas por si acaso alguno, para mentirle al pueblo, necesita mi canto, mi guitarra o mi voz, que nunca se equivoquen, que yo sé lo que quiero. A mi lado poetas, alpargata y sudor. ¿Qué más, qué más, qué más les podría contar? ¿Qué más, qué más, qué más les podría contar? ¿Qué más, qué más, qué más les podría contar? ¿Qué más, qué más, qué más, qué más les podría contar? Leonardo Fabio interpretaba su propio tema, A ese obrero judío que elegí para Dios. Y me pregunto, ¿no? ¿Qué Cristo sería el de aquellos que pintaron en esos aviones que bombardearon a un pueblo indefenso? Ese Cristo vence con esa B que tenía esa cruz. ¿Qué Cristo? Me gustaría que alguna vez me lo explicaran. El mío no es seguramente. Habían pasado 42 años de los bombardeos contra la Casa de Gobierno y la Plaza de Mayo. Prácticamente nadie hablaba ya de los muertos del 16 de junio de 1955. Pero precisamente 42 años después, Carlos Enrique Garús, que bombardearon la Plaza de Mayo, enfiló hacia la Casa Rosada, esta vez con otros propósitos. Es posible leerlo en el diario La Nación del 14 de agosto de 1997. Por esta intervención en el corazón de África, el presidente Carlos Menem entregó distinciones al brigadier mayor Jesús Orlando Capellini, aquel que se levantara alguna vez en el tercer gobierno peronista, si no me equivoco, los comodoros Antonio Raúl Mantel y Adolfo González Albarracín, y al vicecomodoro, ya más ascendido aún, Carlos Enrique Garús. Difícil graficar las fuerzas que tendrán por resultante la acción inminente. Ya esto ha sido dicho. Pero hay un hombre cuyos pensamientos y decisiones simbolizan la historia a punto de ser escrita. Este hombre se llama Jorge Alfredo Bassi, capitán de fragata, y fue uno de los que venía reuniéndose en Bellavista con el ricachón La Muraglia, un empresario golpista. Un par de años atrás, Bassi, este capitán de fragata, había leído en el boletín del Centro Naval que incluía un artículo de Mitsuo Fuchida. Allí se describía el plan de los pilotos japoneses para arrasar Pearl Harbor. Lo fascinó la perfección táctica, su devastadora practicidad, y desde entonces, aunque en el lenguaje de ellos la puta ya había muerto
y el régimen flaqueaba, amenazaba con caer solo. Bassi cuenta la idea a cuanto colega y superior le presta su oreja. Qué lindo imaginar la Casa Rosada como Pearl Harbor, les dice. Las reacciones suelen ser disímiles, aunque universalmente positivas. Lo que nadie explica, ni Bassi mismo percibe, es la diferencia atroz que existiría entre el ataque a Pearl Harbor y uno a la Casa Rosada. Los japoneses atacaron a otra nación, a sabiendas de que ese acto constituía una declaración de guerra, y eligieron como blanco las bases militares. La Rosada no es una base militar. La Plaza de Mayo no es ni era una pista para aviones de guerra demasiado corta. La mayoría de la gente que circulaba por allí no es extranjera, ni estaba enrolada en un país enemigo. Son y eran argentinos, connacionales, civiles, indefensos de manual, viejos, mujeres, niños. Lindo imaginar la Casa Rosada como Pearl Harbor, insistió Bassi, hasta que la expresión de deseo devino hipótesis y la hipótesis devino conspiración. El capitán de fragata Noriega pertenecía a una familia de prestigio de la ciudad rebautizada de Vaperón, que había sido fundada como capital de la provincia de Buenos Aires con el nombre de La Plata. Sin ser un exponente del patriciado, integraba la élite intelectual del sistema cultural, que había impuesto sus normas y sus reglas a la Fuerza Aeronaval, tanto como a los sectores medios y profesionales. La Armada se diferenciaba de las otras armas, en especial del Ejército, y una mayoría de sus oficiales se oponía de manera cada vez más desenfadada a la conducción peronista y a su propio ministerio, a cargo del contraalmirante Olivieri, a quien veían como un alcahuete del presidente. En el caso de Noriega, el liberalismo le venía de familia. Era hijo de uno de los socios del diario El Día de la Plata, Enrique Rufino Noriega, padre del aviador naval. Era un convencido antiperonista. Su mayor orgullo había sido traducir y prologar el libro de Jacques Bourquin, La libertad de prensa, una suerte de manual liberal en torno a la materia que, confundida con frecuencia con el concepto de libertad editorial, que confundía precisamente, esto quería decir, con frecuencia el concepto de libertad editorial con el de libertad de empresa. Cada uno se siente un poco novio cuando la ve bajar por el camino. Cada uno soñaba que la llevaba al lecho. Aquel en la fragancia de la panadería, el hijo del panadero. El otro entre olorosos frascos que su padre mezclaba, el hijo del boticario. Y yo, tendido debajo del viejo manzanar, en los veranos, también soñaba que era mía, mía, hasta que caía rendido en medio de mis sueños, en medio de mis sueños. La más bonita de mi pueblo va por el camino al río.
sus 15 años y mis 15 años y aquellos amigos. El canto del gorrión me dice que vendrá bajo el sol de la siesta. De vuelta pasará con su gracioso andar por la calle de tierra. Recuerdos del ayer con canto de gorrión y pantalones rotos. Qué lindo era esperar su paso de percal a orillas del arroyo. Recuerdo que el amor a todos inundó como la primavera. Te amamos por igual, sabiendo que jamás te ibas a enterar. Hoy que el tiempo pasó, te traje a mi recuerdo como una de las cosas más lindas de mi vida. Cuánto te amé, cuánto te amaban todos en el pueblo sin que vos lo supieras. Cómo me gustaría encontrarte y charlar de tantas cosas, de tus 15 años, de mis 15 años. Y aquellos amigos. Mi madre ya no está para inculcarme fe en ese amor de niño. Tus 15 años, mis 15 años y aquellos amigos. Y el viejo manzanar bajo el que te soñé, tal vez ya no estará. A veces recuerdo aquel poema que te mandé, firmado por mí. Un poema de Becker que encontré en una revista. Los muchachos a partir de esa tarde me llamaban el poeta. Y me gustaba. Mis 15 años, tus 15 años y aquellos amigos. Escuchábamos La más bonita del pueblo, de ahí por Leonardo Fabio. El piloto aeronaval, Néstor Noriega, admiraba a su padre, aunque carecía de sus dones literarios. Para él, había llegado la hora de demostrar que la libertad requería bombas y no imprentas. Desde hace casi un año había estado participando en la preparación del plan, que terminaría por fin con la vida de quien consideraba dueño de otra paternidad, la de todos los males de la patria. Noriega era el jefe de la operación aérea que en su conjunto conducía el contraalmirante Toranzo Calderón, un jefe de la infantería de marina. El capitán Noriega había logrado ascender sin pausa desde su incorporación a la fuerza en los años 30. Era un hombre tenaz hasta la obstinación. Se consideraba portador de un destino superior, llamado a hechos trascendentes. Muchas veces esa sensación lo había llevado a cometer algunos desatinos que estuvieron a punto de frustrar su carrera. Este oficial ha sido castigado por resolución del señor ministro de Marina por causas graves que afectan la disciplina. Es además un oficial tímido y de poco carácter que requiere ser vigilado para que mejore sus actuales condiciones generales. Por las razones expuestas, lo considero disminuido en sus merecimientos como piloto. Esto lo habían dictaminado sus superiores en junio de 1942, en el informe que evaluaba su promoción dentro de la fuerza.
El piloto naval que arrojó la primera bomba en la Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955 fue justamente el capitán de fragata Néstor Noriega, quien comandaba el ataque violando uno de los aviones navales AT-11. El asesino inició el ataque junto con sus compañeros después de sobrevolar Colonia, en Uruguay, esperando que se disiparan las nubes que cubrían la zona objetivo, con su escuadrilla compuesta por 5 aviones en total del mismo tipo, realizando un bombardeo horizontal. Esta escuadrilla naval despegó desde la base de Punta Indio. El resultado del ataque realizado por los aviones navales y por los de la Fuerza Aérea no leales fue devastador, como ya se expresara, más de 350 muertos, civiles e inocentes, y más de 300 o más heridos. En un reportaje que le hiciera la revista Así, en 1972, Néstor Noriega reconoció que el fin del bombardeo era matar a Perón y generar el terror en la población. Es decir, que ellos eran los terroristas, a confesión de parte, relevo de pruebas, pero el destino a veces es cruel con estos personajes. Su sobrino, el patito Mario Luis Noriega, fue militante de Juventud Peronista y Montoneros, cayendo en combate el 12 de noviembre de 1975 frente a una patrulla policial. Dejó los platos sin lavar, se despidió con un beso sin hablar, la vio cruzar la calle tras el vidrio, correr para alcanzar el colectivo, mientras él hacía amiguitas con el pan y alargaba los recuerdos con el vino. Cerró los ojos y la vio, linda como cuando la conoció hace tanto en el Parque Retiro, riendo con toda la juventud, apretando el pochoclo y el rubor, y un sí para la cita del domingo. La vio ponerse para él toda la ternura que atesora una mujer, esa eterna y sensitiva flor que aroma los desiertos y la fe que asombra de luz y sencillez, y conoció el milagro del amor. La vio tejer un escarpín más grande que el que muestra el figurín, la vio reírse y destejer, la vio agobiarse con su redondez, parir, y hasta la oyó cantar después al hijo que acababa de nacer. La vio la noche sin dormir, si respiró o no respira el chiquilín, o cuando tuvo la tos o el sarampión, la intuyó rezando alguna vez, siempre apuntalando su niñez, siempre dando por él el corazón. La vio esperarlo y reprocharle su primer trasnochada, y tenerse que rendir entre los brazos fuertes de aquel muchachón que con una burla y un beso le robaba el perdón, y después, amorosa, arroparlo al dormir.
La vio celosa combatir cuando él trajo un beso diferente a los demás y no se quiso enterar ni del nombre ni del rostro de aquella mujer que llamaba a menudo preguntando por él. Cuántas noches, cuántas la sintió llorar. Y después la resignación, ella le dio un nieto y la llamó mamá. La vida es casi siempre así. La vio arrinconarse sin mostrar dolor, renunciando con tanto valor, con tal de que él fuera feliz. El colectivo ya se va, como todos los jueves, hace años ya, desde que de ellos no supieron más. Con aquella foto linda donde están los tres, va a la Plaza de Mayo con aquel cartel que dice: ¿dónde están mis hijos? ¿Dónde están? Cerrando la ilustración musical correspondiente al programa del día de la fecha, hacíamos escuchando obviamente a Leonardo Fabio interpretando un tema de Rafael Amor, Madre de Mayo, elegido en memoria de la compañera Tati Almeida, una luchadora eterna que nos dejara en estos días. Con esto nos vamos a ir despidiendo, si Dios quiere, hasta el próximo martes, cuando pongamos en el aire un nuevo capítulo de Yo nací en este país, un espacio en donde la memoria pretendemos que no descanse, sin decir, previamente, y honestidad intelectual mediante, que para el presente informe nos hemos basado en el artículo del diario El Tiempo de Azul, titulado El azuleño que bombardeó Plaza de Mayo, como así también la imprescindible novela El bombardeo, que recomiendo, escrita por el compañero ya desaparecido de este mundo, Jorge Cosia. Patria o muerte, venceremos, más que nunca es la consigna, será hasta el próximo martes. Gracias por su atención, a pasarla lo mejor posible. Chao.